Sin ninguna duda, el tema de mayor relevancia este lunes y los próximos días que vamos a observar es el tema de la discusión sobre la propuesta de reforma fiscal que circula oficiosamente en general en los medios de comunicación y que en los medios hemos dado como, bueno, es una propuesta que sí procede de los equipos del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía y Planificación y probablemente de alguna otra de las instancias recaudadoras del Estado o de planificación de la economía. Hay otro documento que también ha circulado, es un documento de 24 páginas en PowerPoint y que tiene propuestas y sugerencias positivas y negativas sobre el documento que oficiosamente ha circulado de 94 páginas como la iniciativa del gobierno para una reforma fiscal que trata aspectos mucho más allá de la superficialidad. Hemos invitado a un economista reconocido, académico, profesor universitario, Héctor Guiliani Curi, que además tiene la condición de haber sido también periodista durante un largo periodo como editor económico del periódico Hoy, en un periodo que él recuerda con mucho agrado porque él bajó a la base del trabajo periodístico y se percató de que ahí hay muchas cosas buenas que se pueden descubrir. Muchas gracias, Héctor, por aceptar esta conversación. ¿Cómo podemos iniciar esta conversación sobre este tema de la reforma fiscal, las necesidades del gobierno, las necesidades de inversión, tomando en cuenta la reducción significativa de la inversión de capital, esta crisis pandémica, la reducción de los ingresos del Estado? ¿Cómo se puede plantear, digamos, ver el cuadro completo que tú nos ayude a entender en términos de racionalidad económica y de urgencias de un gobierno que tiene que dar resultados porque es de un partido distinto al que duró 16 años en el poder? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y gracias por ese preámbulo del periódico Hoy. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con personas que quiero muchísimo, bueno, quería muchísimo, como a Cuchito Álvarez. Cuchito, por supuesto. Y de quien aprendí siempre a tener las puertas abiertas cuando me tocó trabajar en el sector público. Y también Gustavo Olivo. Gustavo Olivo, por supuesto. Yo trabajaba en esa época, pero desde fuera. Yo escribía reportajes que discutía y manejaba con don Cuchito Álvarez, que fue un periodista extraordinario, un gran maestro del ejercicio y periodístico. También Velasquito, a lo cual le dábamos mucha cuerda. Qué bueno. En esa época también inició Apolinar Veloz como editor económico del periódico El Siglo, un poco después, ¿verdad? Sí. Editor económico Apolinar Veloz. Pero bien, adelante, Héctor, cuéntame, descríbenos ese cuadro económico. Yo creo que por lo menos por la magnitud de la reforma o de los números que está presentando el gobierno, que piensa recordar, creo que la reforma tributaria es una estocada mortal contra la clase media alta y media baja, que va a reducir sustancialmente su ingreso disponible, es decir, lo que recibe menos los impuestos. Partiendo del documento, del documento conocido, sí, de acuerdo, sí, que hablan oficiosamente. Sí, exactamente, de 137 mil millones de pesos, algo así, anual. Y va a ser un golpe muy duro para todos los extractos, y después vamos a entrar, si quiere, en los detalles. Ahora, hay otra parte. El gobierno ha querido justificar esta reforma tributaria por el lado, uno, de la sostenibilidad de la deuda, y dos, las inversiones públicas, que ellos mencionan en electricidad, en infraestructura, sí, acueductos, sí, etcétera. Sí. Ahora, mira, y también desde el punto de vista de la calificación de riesgo del país. Fíjate, a mí me parece que el gobierno se dejó presionar de las calificadoras de riesgo que visitaron al país durante la pandemia. Yeah. Y como resultado de esa pandemia, el crecimiento del producto
se redujo en un 6 y pico por ciento, ¿no? Sí. Y eso evidentemente afectó los coeficientes de deuda PIB y los elevó sustancialmente, además del financiamiento que solicitó el gobierno durante ese periodo. Ahora, si tú ves las proyecciones, si tú haces las proyecciones en base a las tasas de crecimiento que proyecta el Fondo Monetario Internacional en el World Economic Outlook, tú verás que el coeficiente de deuda se va reduciendo a través del tiempo. Y eso que los estimados de crecimiento del Fondo Monetario Internacional han sido mucho menores que lo que está creciendo la economía actualmente. Es decir, 3 y 4 puntos menores para el año, por ejemplo, 2021. Y uno de los factores fundamentales cuando tú hablas de sostenibilidad de deuda, es la diferencia entre la tasa efectiva de interés que tú pagas y el crecimiento económico. Y el crecimiento económico de la República Dominicana va a ir bajando ese coeficiente de deuda. Otro punto importante es el déficit o superávit primario. Si tú miras las estadísticas fiscales del gobierno durante este año, tiene un superávit primario altísimo. Probablemente no es sostenible, y el superávit primario para la audiencia son todos los gastos corrientes menos los intereses. Es decir, que ellos tienen recursos suficientes para... Hay una inversión de capital que se ha ralentizado, parece bastante. Uno no sabe si por procedimiento o por alguna otra razón. Supongamos, vamos a darle el beneficio de la duda de que fue por procedimiento, por proceso, por la ley de compras y contratación. Ahora, fíjate, yo a veces me pregunto cómo personas que son capaces, por ejemplo, de hacer una compra de refinería con tanta sofisticación, no se dan cuenta de que inversiones de acueductos, inversiones en electricidad, e inversiones en otras áreas, pueden financiarse internamente con recursos internos. Vamos a agarrar el sector eléctrico y vamos a dejarnos también de populismo. Aquí en los sectores que se pierde luz son en los sectores, en lo que se llamaban antes los circuitos D, que ahora muchos son 24 horas, pero que son circuitos de bajos ingresos. De bajos ingresos y donde no se paga sistemáticamente el servicio. El servicio, porque las redes son muy vulnerables. Hay un estudio de INTEC y un grupo de especialistas que decía que se perdía ahí aproximadamente un 40%. Exactamente. De la luz que se distribuye. Y es ahí, yo recuerdo, cuando estaba en CDE, que tú sabes que aquí todos los gobiernos acceden, cuando hay negociaciones con el FMI, a aumentos de precios. Sí. Y evidentemente son aumentos de precios que no lo van a poder cobrar, porque tú no puedes cobrar la luz en muchísimos sectores. En muchos lugares. Y llevé a Cienfuegos, al representante residente del fondo, para que vea aquí es lo que tú quieres, es cobrar la luz. Bien, entonces, ahora, tú puedes... Hay un subsidio que el gobierno paga y que ha ido aumentando sistemáticamente cada año, que es un barril sin fondo, y se habla de 1.500, 1.300 millones de dólares, a veces más, a veces menos. Ahora con Punta Catalina hay que ver, pero es un fondo importante de inversión, o no de inversión, de gasto del gobierno. Sí. Yo voy a dejar Punta Catalina aparte, porque creo que Punta Catalina tiene todas las condiciones para ser superavitaria, ¿no? Ya. Aún con la sobrevaluación que hubo. Bien. Vamos a dejarlo aparte. Vamos a concentrarnos en la distribuidora. El gobierno, por ejemplo, podría financiar, y no es que es algo que estamos descubriendo la pólvora, Fausto, eso se ha venido haciendo de otra manera en las distribuidoras a través de intercambio, de que el empresario, por ejemplo, un empresario que quiere electricidad estable, paga las instalaciones y lo va descontando de su factura eléctrica. Mira, los gastos de inversión deben
financiarse con financiamiento de largo plazo, porque es algo que te va a producir beneficio a largo plazo. Entonces tú puedes ir por circuitos vulnerables, como tratarlo como proyectos individuales e irlo financiando con recursos internos procedentes de las AFP. Es decir, no proceder como se ha hecho tradicionalmente al financiamiento externo. Financiamiento externo, exactamente. Eso es lo que tú exactamente. Por ejemplo, en lugar de ir al BID, tú vas... O al Banco Mundial, que es el preferido, digamos. Tú vas al mercado interno a través de la AFP. Y tiene una ventaja, aparte de todo, de que el gasto mío va a ser el ingreso de otro dominicano, no es algo que se va a ir al exterior. Okay. Entonces tú lo vas tratando como un proyecto individual y tú le dices, mira, yo te voy a dar energía 24 horas, pero tú aquí vas a tener que pagar las tarifas técnica apropiada y yo como gobierno le voy a dar el subsidio a aquellos que tienen un nivel de ingreso suficientemente bajo para justificarlo, bono luz, que ya existe y está muy bien organizado. Hay un componente, Héctor, que se complica ahí porque es el componente de pérdidas, técnicas y no técnicas. Que no hay nadie que lo pague y solo el Estado es el que tiene la posibilidad de pagarlo. Por vía del subsidio. Por vía del subsidio, sí. Y para eso es que tú estás haciendo las inversiones. Para robustecer las redes y no se puedan robar la luz. Ese es el propósito de la inversión. Y el componente político que tú sabes que tiene. Pero yo con el componente político iría como hizo Medellín. Yo voy tratando eso como un proyecto político y como un proyecto financiero para ir educando a la población de que el sacrificio que va a hacer, no sacrificio, que el servicio que va a pagar también va a redundar en su beneficio. ¿Qué hizo Medellín? Medellín, las autoridades municipales, no fue el gobierno central, que fue un grupo de empresarios con conciencia social. Dijeron, bueno, esto es el mapa de pobreza. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo le voy a proveer de agua, que también la va a pagar, seguridad, biblioteca y educación. Entonces, el gobierno que está dedicando, que después vamos a llegar a eso, 4% del PIB, puede focalizar sus proyectos educativos y decirle, mira, yo te voy a ofrecer educación pública de calidad que va a rendirte, que le va a permitir a tu familia, a tus hijos, ser personas prósperas y de altos ingresos en el futuro, a través de una educación de primera calidad, y lo vamos a medir a través de los mecanismos que existen actualmente. No hay que ir muy lejos. Entonces tú vas conformando ese cuadro político, tú vas castigando y tú vas dando beneficios. Ahora, te voy a decir una cosa, por ejemplo, el aspecto de la educación. Aquí se hizo un estudio sobre educación que salió publicado en el Quarterly Journal of Economics, creo, en donde se prueba que lo que hacía más permanecer a los individuos, a las personas, a los estudiantes en la escuela, era el desayuno. No era tanto el desayuno escolar. Saber que a través de la educación iban a obtener mayores ingresos. Y si tú le puedes asegurar... El ascenso social garantizado por vía de la educación. Por vía de la educación. Entonces tú vas de esa manera financiando los proyectos, los proyectos de rehabilitación de redes y de cobro. Lo que pasa es que eso requiere un trabajo social que los gobiernos no están dispuestos a hacer. Es decir, Héctor, en medio de esta crisis pospandémica, tú tienes la percepción de que no es necesario recurrir al financiamiento externo para hacerle frente a algunos de los desafíos de inversión de capital más importantes que anuncia el gobierno. 42.000 millones está hablando el gobierno a través de X años, ¿no? Para apagones. Dice, porque eso es la palabra que menciona, apagones. Acueducto lo mismo. Y mira, acueducto es un tema también muy sensible. Y tú tienes que buscar la forma de arreglar el problema político, de conformar el problema político que implica cobrar el agua y el suministro de agua.
Ahora, son cosas muy simples, Fausto. Mira, aquí en un barrio... El acueducto tiene una relación directa con la salud. Con la salud. Con la salud, fundamentalmente. Sistema de atención, hospitales, médicos contratados, equipos técnicos para atender necesidades urgentes, compra de medicamentos, compra de vacunas ahora. Todo eso. Sí. Mira, cuando Celso estaba en CDE, yo recuerdo había un proyecto ahí a través de la farmacia Brasil en la avenida Rómulo Betancourt. Ahora, ahí las personas tenían que ir con una manguera y una bomba a la calle para poder traer agua a sus casas. Sí. Entonces, tú ves todo el costo y también la degradación de que una persona no tenga agua para bañarse en su casa. Entonces, tú tienes que ir, lógicamente, a hacer un trabajo social para educar, pero es que eso toma tiempo. Y los funcionarios públicos no se toman el trabajo de ir a los barrios, aprender cómo, cuáles son los problemas que pasan las familias de bajos ingresos y cómo resolver esos problemas, pero también haciendo que esas personas paguen. Pero ahora el gobierno no está planteando el tema del clientelismo como una renta para favorecer al gobierno. Ese es un elemento que aparece como ausente. Vamos a verlo en el siguiente segmento, porque me gustaría hablarlo contigo. Yo creo que es uno de los elementos más costosos del ejercicio político e institucional que hemos tenido en República Dominicana. Funcionarios clientelares en campaña política para resolver un problema que finalmente no resuelven, cobran esa renta con elecciones reiteradas y al final la sociedad sigue sin ningún tipo de protección. En un momento retornamos en este diálogo con Héctor Guiliani Curi, economista, quien fuera editor económico del periódico Hoy, académico, maestro de muchos de los economistas de República Dominicana. En un momento retornamos. Me gustaría saber, Héctor, ¿es comparable el ejercicio gubernamental del pasado con este en un primer año de gobierno por parte de los ministros, funcionarios, etcétera? ¿Se están asumiendo como burócratas, cada uno igual que en el pasado, o hay alguno que esté descendiendo, digamos, a la base de la sociedad? Mira, yo creo que el pueblo dominicano quería salir del PLD por el grado de corrupción que había. Y creo que el presidente Luis Abinader es una persona intrínsecamente decente. Sí. A pesar de las acusaciones de lo de ahora de los Pandora Papers y todo ese tipo de cosas. Y creo que es una persona que tiene muy buenas intenciones. Y no creo que lo está haciendo desde el punto de vista clientelista. Pero también el camino, ¿cómo que se llama? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y yo creo que también de mal asesoramiento. Yeah. El programa que le están proponiendo es lo que le llamaba Tony Killick en los años 80, un overkill, un sobreajuste que ahora no se lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, sino ellos, el mismo gobierno. Su propio equipo. Sí, en un acto de autoinmolación bajo un argumento falaz como es la sostenibilidad de la deuda, que vienen sosteniendo desde la oposición, quieren implementar, ellos quieren autoinmolarse. Y ya yo te pongo el caso, estamos hablando que entre acueductos, entre rehabilitación de redes y acueductos, estamos hablando de 80,000 millones de pesos en X años, ¿no? Yeah. Que ellos podrían financiar perfectamente a través del tiempo. Es decir, que el monto es esperado que recaudaría ese proyecto tal y como está de reforma sería de cuánto, de 200,000 millones de un 4% del PIB. Era un 2.6 en la versión que yo vi Ya, yo vi el documento de los asesores también, asesores económicos. Sí. Hablan, bueno, de un gasto fiscal no recaudado de 200,000 millones de pesos,
que obviamente habría que suavizarlo porque están incorporando una base del ITEVI un poco más amplia, aunque reduciendo unos 2 puntos al ITEVI, y están incorporando algunas de las exenciones a zonas francas que también tendrían que comenzar a pagar. Hay un monto establecido, creo que de un 1%. Okay. ¿Cómo tú ves eso? Vamos a ver. Mira, yo he hecho, yo no estoy escribiendo de hace un tiempo. Ojalá que escriba. Y Acento te Mira, publica. lo voy a hacer, y Acento lo voy a te hacer, publica. lo voy a hacer, con muchísimo interés. Lo voy a hacer. Mira, yo vengo haciendo la distinción entre incentivos y exenciones. Ya. ¿Okay? Sí. Incentivos son beneficios fiscales con el objetivo de dirigir la actividad económica en una determinada dirección. Es un dirigismo, dirigismo. Y esos son los incentivos fiscales para Confotur, Proindustria y todo ese tipo de cosas. MIPYMES, Sí. etc. Mira, durante el gobierno de Balaguer nos lo llevamos todito. No quedó ni uno. Sí. Y él y es muy bien que lo esté haciendo. Ya. Esa fue la reforma del año 92. Del 90-91. Perfecto, sí. Ahora están las exenciones, como el ITEVI. El ITEVI y el mismo Ministerio de Hacienda circuló unas gráficas en donde mostraba que la mayor parte del gasto iba para los grupos de altos ingresos. Y los supuestos que cuando ellos argumentan que los grupos de altos ingresos son los que más pagan el ITEVI, hay muchos supuestos por detrás. Sin embargo, hay un estudio de una de las personas que que trabajó en la reforma tributaria de la República Dominicana, en donde muestra que la tasa efectiva del ITEVI es mayor para los grupos de mayores ingresos. De altos ingresos. De altos ingresos. Mayor al 18. Es mayor, y que el ITEVI es progresivo. La tasa efectiva, que es mucho menor que el 18, ¿okay? Yeah. Y ellos fueron hasta nivel de colmado, campos y todo ese tipo de cosas. Entonces, tú le estás diciendo media verdades a la sociedad. Y déjame decirte, los políticos no se suicidan, es por algo que esos incentivos están ahí desde el año 90-92. Es decir, que poner el ITEVI, por ejemplo, a los colegios privados es afectar a la y a las universidades. Y fíjate, vamos a ese punto. Agarra los colegios privados y agarra la salud. Tú me estás diciendo a mí que tú como gobierno, que no puedes dar una educación pública de calidad, ni tener unos hospitales dignos para que un dominicano vaya, tú vas a querer entonces ahora grabar también a la clase media baja y media alta con un impuesto de un 17%, como lo quieren bajar. No, déjame decirte una cosa, y también ahí es que se confunden, porque no estamos hablando de clínicas como de la de Ureña o Abreu. Tú te vas a los Alcarrizos y tú te vas a los centros de atención, a un centro de atención primaria que hay en los Alcarrizos. Ahí no son millonarios que van en busca de salud privada. Eso también es privado. ¿Entiendes? Son privados y van a tener que pagar ese 18%. Y lo mismo en muchas ciudades del interior del país. Entonces, ese impuesto a la salud y a los colegios privados es altamente gravoso para esas clases sociales que no quieren enviar a sus hijos a escuelas públicas porque simplemente no funciona. Entonces, una propuesta que se podría derivar de eso, tenemos 8 años con el 4%. ¿Ok? Sí. El 4%. 2013 hasta el 2021. Sí, el 4% en los 8 años que tuvo Danilo Medina y en los 7 años que se aplicó, ha sido desastroso. No tuvo resultado alguno que no sea subirle los sueldos a los maestros y hacer ricos unos cuantos ingenieros construyendo escuelas. Sí. Entonces, bueno, si esto no ha resultado y el actual ministro de Educación lo que está haciendo es pintando, tirándose fotos, pintando con Chacabana, sin proponer, sin establecer metas de cómo vas a mejorar la educación en los próximos años, eso significa que el actual gobierno tampoco va a hacer nada, ni tiene nada que ofrecer. Quítale un 1% del PIB. Ya. Y
al final, a la educación. Mm. Al final, Leonel Fernández tenía razón. Que la calidad no se iba a conseguir. No, tú tirarle cuarto a un problema no te va a resolver el problema. Y la sociedad civil también es muy responsable de eso, porque se pone a pedir un 4% sin exigir después que se cumplan las metas que se establecieron en esos planes. Ahora hay quienes están pidiendo el 5% para el sector salud. Bueno, por favor, entiende, ese es otro problema. Como tú, Fausto, ve a un hospital público, no solamente el trato que te dan, es la calidad de cómo denigran al pueblo dominicano. Entonces tú no le puedes pedir. Sí. Héctor, a mí me interesa conocer tu punto de vista sobre este esquema que se está planteando, porque es la única manera que tiene el gobierno de reestructurar, digamos, la economía para hacer algo de justicia social. ¿Cuáles son los sectores que están obligados a pagar más? Son los que más tienen. Un poco el gobierno está postulando a eso, que los que más reciben sean los que más paguen, que los que menos tienen sean los que menos paguen. Por tanto, ¿es correcto, se corresponde con ese principio el conjunto de medidas que se están proponiendo? Bueno, es que también, fíjate, el gobierno aquí ha cogido a la clase media como su punching bag, ¿no? Para practicar boxeo. Vamos a tomar figura impositiva por figura impositiva. De acuerdo, bien. Tomemos el ITEVI, que lo acabamos Yo tengo una lista aquí que quería plantearte. A ver, la eliminación del anticipo del impuesto sobre la renta para personas físicas. Yo creo que eso es una buena medida. ¿Te parece bien? Buena medida. Déjame explicar por qué. Eso es un financiamiento que le daba uno al gobierno sin pagar intereses. Sin pagar, bien. Sí. Es un financiamiento y te están castigando, y muy bien. Ya. La exención de 3 años de impuestos sobre los activos a hoteles y 1 año para los demás sectores. Yo no le daría ninguna exención. Bueno, ellos van a eliminar los impuestos a los activos, ¿no? Ya. Y yo creo que eso, si se va a eliminar, se elimine para todo. Se elimina, ok. Sí, de acuerdo. no. Incremento transitorio de la tasa de impuestos sobre la renta del 27 al 30 para valorar, durante 3 años y en un cuarto año retornarlo al 27%. Mira, en eso estamos desde hace mucho tiempo. Yo creo que la persona que mejor ha recogido eso a través del tiempo ha sido Inés Aipún ahí con su columnita. De la segunda página de Diario Libre. Y alguien que, y también muchos tuiteros en estos días, de que una persona que pague más de 74, que gane más de 74,000 pesos va a tener que pagar impuestos sobre el excedente. Mira, son los que más tienen, pero también fíjate algo muy importante. Cuando tú vives en un apartamento, tú tienes que pagar adicionalmente por una planta generadora. Tienes que pagar por una cisterna. Tienes que pagar por un pozo, que también tiene que pagarle a la CAS por eso. Electricidad para servicios comunes. Electricidad, Seguridad. Sí, pero te estoy llevando a seguridad. Ahí viene el problema de seguridad, porque la policía no funciona aquí en este país, ni con cámara y sin cámara, porque tú le das las cámaras y tampoco nunca agarran a nadie. Y la clase media dominicana es una clase castigada. Lo mismo. Y vamos a pasar ahí a los vehículos. ¿Por qué tiene una persona un vehículo aquí en República Dominicana? Porque no hay transporte público. Mira, yo estudié en Montreal. A mí nunca se me ocurrió ni comprar un carro. Ni a mis hijos se les ocurrió comprar un carro. Podían salir a las 12, a las 1, a las 2 de la mañana. Y tenían transporte seguro, público. De calidad. Y transporte de taxi también barato. Sí. Entonces, lo mismo seguridad ciudadana. Podían salir a las 2, a las 1 de la mañana, sin peligro de que un motor lo fuera a asaltar como aquí a las 10 de la mañana en Naco. Entonces, estamos hablando de... también
yo lo que creo que el presidente Abinader, si en verdad él quiere hacer algo, él primero debe mostrar, mira, yo voy a corregir esto en un periodo de tiempo. Sí, pero él ha hecho unas reformas, ha eliminado instituciones públicas, ha mejorado la calidad del gasto. Bueno, ha mejorado, sí, en Cancillería. En general, es decir, se han sí, eliminado instituciones. Sí, pero vamos a la cuestión de la reforma policial. Ya. Bueno, vamos a ver en un momento, vamos a hacer una pausa. En un momento retornamos con este diálogo sobre este aspecto y también los otros que yo tengo listado aquí que me gustaría que tú también me lo comentaras. En un momento retornamos con Héctor Guiliani Curi, economista. Bien, Héctor, vamos a ver el tema de seguridad ciudadana y la Policía Nacional que quería mencionar hace un momento. Mira, cuando tú no quieres resolver un problema, tú nombras una comisión. Y eso fue lo que hizo el presidente. Lo mismo con el sector eléctrico. Yo no sé si tú recuerdas que al principio del gobierno él dijo que eso vendría como en 3 años. ¿Entiendes? Eso no tenía que esperar 3 años, eso lo pudo haber comenzado el gobierno a atacar desde el principio. Sin embargo, siempre están posponiendo el problema fundamental. Mira, es lo mismo que cuando Balaguer, la reforma tributaria arancelaria del 90-92 fue una reforma avanzadísima. No solamente la tributaria, sino todas las medidas que se tomó en ese tiempo. Por ejemplo, los precios de los combustibles, que nadie recuerda que fue el presidente Balaguer que lo hizo en agosto del 90. Y es la base de lo que es hoy la ley. Sí. Pero ¿qué hizo Balaguer? Balaguer hizo una reforma y puso vino nuevo en jarra vieja, como dice la Biblia. Sí. Se le buscaron computadores, el mejor experticio de Harvard en cuestión de information technology, de tecnología de información, y lo que estaban era digitando las declaraciones de aduana de la misma forma que antes lo hacían en papel. Entonces si tú vas a hacer algo, tú tienes que revolucionar también la burocracia, que fue en cierto sentido lo que hizo Hanle Herman cuando se creó la Autoridad Metropolitana. Y lo que ha hecho Colombia en ciudades como Bogotá, que fueron creando, como quien dice, unos círculos de protección y fueron expandiendo poco a poco el círculo de la ciudad donde había seguridad. Porque también aquí queremos resolver todos los problemas de la noche a la mañana, y eso muchas veces nos lleva a decisiones erróneas, como Punta Catalina, Coyentrix. Porque fíjate, esa es la manera que se toman las decisiones aquí en el país. En el gobierno de Leonel Fernández, ¿cómo que se llama? El santo grial, el que iba a llevar a la salvación era Coyentrix, con el combustible que era diésel, porque estaba barato. Al poco tiempo subió el diésel. Ahora mismo Punta Catalina con el carbón. Además de la corrupción, los altos precios del carbón. Oye, tú tienes que adoptar principios generales. Mi objetivo en el sector eléctrico va a ser diversificar la matriz, cobrar la electricidad y subsidiar a aquellos que no pueden pagar la luz. Principios generales y proceder en base a eso, no en cuestiones específicas que políticamente te van a llevar 4 años de propaganda, como ocurrió con Punta Catalina, para resultar al final en el escándalo que... Mira, Héctor, te tengo aquí la otra pregunta sobre la otra propuesta. Se establece un impuesto sobre inmuebles para personas jurídicas y se elimina el impuesto sobre activos. Se otorga facultad a la DGI para valorar los inmuebles. Hay una valoración que hace la propia DGI, pero parece que no lo ejerce. Bueno, fíjate, la valoración de los inmuebles que hay es precisamente culpa de sucesivos gobiernos. Esto tiene que ver con el IPI. Sí. El IPI y el 5% del valor de los inmuebles que se paga como impuesto. Mira, vamos a suponer que tú le des a la DGI
la facultad de revalorizar los inmuebles. Pero también, si el propietario no está de acuerdo, que la DGI tiene la obligación de comprarle el inmueble. Ya. Comprarlo A ese precio que ellos dicen que vale. La DGI acaba de hacer una amnistía ahora en la revalorización con fines de acciones posteriores. Pero vamos, y eso le ha permitido al gobierno ingresar una buena cantidad de dinero. Vamos a agarrar ese impuesto. Tú lo que puedes decir es lo siguiente: ok, mira, yo voy gradualmente a ir revalorizando el valor de las edificaciones que existen a partir de X tiempo. De un determinado momento. De un determinado momento. Okay, y lo voy a hacer gradualmente. Del año 2000 en adelante, sí, digamos. Lo voy, sí. Sí. Y vamos a suponer, si tú tienes una casa que construiste hace 20 o 25 años. Perfecto. Porque aquí hay aspectos de distribución que son importantes y también de vejez. La persona que construyó hace 20 años y que probablemente tiene una casa o un apartamento en Naco, que ahora vale muchísimo, ¿no? Sí. No tiene los no ingresos. Tiene el flujo de caja para pagar eso. Entonces, tú estás afectando personas y probablemente lo estás lanzando a la calle. Lo está lanzando a la calle. ¿Entiendes? Y lo está degradando en su vejez. Sí. Porque hay gente que trabaja solo para tener una vivienda. Una vivienda, exactamente. Ciertamente. Entonces tú tienes que tomar esos factores en cuenta. Estas no son decisiones que se toman a prisa. Además, la DGI es una institución que ha sido muy corrupta a través del tiempo. Yeah. ¿Ok? Entonces tú no le puedes dar la capacidad de valorar propiedad, porque también se puede sujetarlo a actos de corrupción. Yeah. Entonces tiene que haber un quid pro quo aquí. Yeah. No estamos hablando de que son angelitos. Tú me das y yo te doy. No, sí. Y eso lo hizo Taiwán. Ya. No estoy hablando de... Sí, lo hizo Taiwán. Taiwán, sí. Una revalorización. Así, gradual. Gradual. Y si los propietarios no estaban de acuerdo, tú me tienes que comprar la propiedad. Al valor que tú digas. Que tú digas, sí. Sí, lógicamente. Luego, se incrementa el impuesto a los cheques del 0.015 al 0.075. Transitorio por 2 años. Eso mismito fue cuando el gobierno de Hipólito Mejía. Yo me opuse mucho a eso. ¿Tiene relevancia los cheques en un momento en que las nuevas tecnologías... no, pero es que no es a los cheques, a las transacciones. A las transacciones. A las transacciones. Entonces no son cheques, no estamos hablando de cheques, a las transacciones. Porque ya el 80 o el 90% de las transacciones se hacen por la vía digital. Sí, exactamente. Ya, entonces no es por cheque. No es por cheque, es por transacciones. Entonces, fíjate, hay otros aspectos aquí que uno no toma en cuenta. Estamos hablando de que tú tienes un tránsito caótico. Bueno, ahora tú vas a hacer los pagos y tú dices, bueno, déjame esperar ir al banco, para yo ir al banco, sacarlo por mi cuenta de ahorro y no pagar el impuesto. Entonces tú estás metiendo también más tráfico en la ciudad, como también está haciendo la persona desperdiciar tiempo, si es que no quiere pagar eso. Y esas transitoriedades, eso es un impuesto malo. Un mal impuesto. Sí. El monto que recauda es alto, ahora mismo no lo tengo, pero es un impuesto que ha crecido sostenidamente a través del tiempo, porque es un impuesto, las personas con el desarrollo del comercio electrónico y de los pagos electrónicos lo están usando en grandes cantidades. ¿Qué te parece establece un impuesto al patrimonio de las personas físicas mayor de 60 millones de pesos, de un 1%. No te podría opinar. Excluyendo los inmuebles, dice, de la propiedad, por lo menos por los primeros 2 años, luego de aprobarse la reforma. No te podría decir porque no sé qué ellos quieren decir con patrimonio. Del patrimonio. Sí, cómo tú lo vas a definir. Eso deberían definirlo. No sé qué van a incluir, qué no van a incluir. Ya, dice, excluyendo los inmuebles. Y el patrimonio se supone que si usted tiene unas cuentas de banco y tiene unos montos establecidos en esa cuenta superior a los 60 millones de pesos, usted paga un 1%. Y si yo lo tengo en el exterior, entonces. Entonces ahí estarían, bueno, las cuentas offshore
o los depósitos en bancos en el exterior. ¿Cómo tú lo vas a determinar? ¿Quién se van a beneficiar de eso? Mira, con relación a, por ejemplo, al impuesto a la propiedad, yo lo que creo que, por ejemplo, el impuesto a la propiedad, si lo van a aplicar, ahí hacen una distinción entre los comercios y el IPI, que se le aplique en el IPI igual a todo el mundo. ¿Por qué tiene un comercio que pagar más? Ya, ok. El impuesto sobre la renta para personas físicas se aumenta la escala tope de 25 a 35%. Estoy completamente en desacuerdo. En desacuerdo. En desacuerdo, sí, porque básicamente por la razón de que una persona que gana 74 mil pesos aquí en la República Dominicana no es una persona rica. Mira, nosotros estamos viviendo en uno de los países más caros del hemisferio. La República Dominicana es un país caro. Caro. Sí. Y la clase media, aún así, bueno, va, sale y se divierte, pero no deja de ser un país sumamente caro. Y por eso, y es cierto, fíjate que en uno de los documentos, esa gráfica donde ellos ven que el impuesto a partir de cierto nivel de ingresos es proporcional, no es progresivo. Eso es cierto, y eso en el año 90, 92 ya nosotros lo sabíamos. Pero fíjate una cosa, Fausto, que es muy importante. Esas mismas exenciones que existían en el año 90, 92 son las que el gobierno quita ahora. ¿Por qué el gobierno de Joaquín Balaguer pudo recaudar más en esos momentos que el actual gobierno o que los sucesivos gobiernos? Tú te tienes que preguntar eso. Es cierto que se fueron creando tratados de libre comercio que redujeron las recaudaciones de aduana, pero también se fueron creando nuevas figuras impositivas, ampliando la base del ITEVI, y la administración tributaria también tiene que... Pero esos fueron parches posteriores que se hicieron, nunca reformas a la estructura de la economía y de la base, digamos, en la que el Estado debe sustentar el conjunto de actividades que también fueron creciendo. Sí. Definitivamente. Vamos a hacer una pausa, no es la última, pero vamos una pausa en este momento para que hablemos del ITEVI y la propuesta que tiene el documento, que no sabemos si decir apócrifo o no, pero el documento del gobierno sobre las reformas fiscales, en este diálogo con Héctor Guiliani Cura. En un momento retornamos. La parte del ITEVI, Héctor, es muy importante porque realmente se nos aplica a todo y en prácticamente todas las operaciones. Se está proponiendo una sola tasa de ITEVI de un 10%, de un 16%, deducible o reducible en un periodo de 3 años, para bienes gravados más de lo que están en este momento. 17% en el primer año, 16.5% en el segundo y 16% del tercer año en adelante. Y se graban los servicios culturales, conciertos, eventos, fiestas, se graban los servicios de salud privada, se graba el servicio de transporte de carga, se graban los bienes, carne, pescado, mariscos, embutidos, cereales, frutas. Esos son así como los servicios fúnebres. También servicios fúnebres. Bueno, ahora tú vas a tener que pagar cuando te mueras también. Complicado eso. Inevitable también, inevitable. Bueno. Vas a tener que pagar el ITEVI al gobierno para irte al cielo. Sí. ¿Qué te parece? Dímelo. Mira, el transporte de carga. Sí. Volvemos al transporte. Tú tienes que pensar en términos de sistema, Fausto, cuando estás haciendo este tipo de cosas. El sector transporte en la República Dominicana, de cualquier tipo, está sumamente gravado. Porque tú no solamente estás aumentándole un 20% ahora el selectivo y quitando
los aranceles, que por cierto, muchos de esos aranceles son bajos porque entran a través de tratados de libre comercio, ¿ok? Sí, ahí es un acuerdo con Estados Unidos. Y con Europa Canadá también y no, Europa. Canadá no hay, no, pero además la gasolina, los impuestos a los combustibles son sumamente altos en el país y eso se transmite al transporte de carga. Cuando tú compras un vehículo, tú estás comprando un bien de capital, un camión, que tú vas a tener que depreciar a través del tiempo, que tú vas a tener que pagar. Y al mismo tiempo tú estás pagando una gasolina o un diésel sumamente caro. Entonces tú le vas a meter un 16% más del ITEVI. Eso va a encarecer todos los productos de primera necesidad. La medicina privada, el dominicano no tiene alternativa que no sea los hospitales públicos. Entonces, tampoco estoy de acuerdo de que eso ocurra. Y la medicina en la República Dominicana es una medicina sumamente cara, tan cara como en los Estados Unidos. Y por suerte que no van a agravar los medicamentos, porque aquí tú comprar un pote de 30 aspirinas te cuesta lo mismo que un frasco de 100 en Canadá o aún en los Estados Unidos, donde la medicina es cara. Entonces tú tienes que tener un poco de discernimiento. A mí me parece a veces que como que o el presidente quiere sabotear su propio gobierno o los funcionarios públicos quieren sabotear el propio gobierno, porque son asuntos que deberían tener el discernimiento de analizar los funcionarios públicos. ¿Hay alguna posibilidad de pacto, negociación, diálogo sobre estos temas? ¿O esto es nada más que una especie de tubo de ensayo a ver cómo reacciona la sociedad frente al conjunto de medidas que se están dando a conocer? Bueno, es probable que sea un tubo de ensayo, porque el año pasado fracasaron. Sí, hubo al respecto. Una propuesta que el presidente recogió rápidamente. Sí, que fue también una propuesta en la cual no hubo el discernimiento debido antes de proponerla. Yo lo que creo, mira, que el presidente debe abstraerse un poco y retirarse un poco del día a día y ver qué él puede hacer sin aumentar significativamente la carga al pueblo dominicano. Y yo creo que con la forma de financiamiento que te acabo de plantear para los acueductos, el sector eléctrico, etcétera, y con reducir el 1% de la educación y eliminar los incentivos fiscales a las empresas, el gobierno ya tiene mucho con qué funcionar en el próximo año. Estamos todavía viviendo tiempos de incertidumbre. Con el problema en los aumentos de los combustibles que probablemente se van a sostener en el tiempo. También está el problema del transporte de carga desde los contenedores a los mismos fletes y lo que eso implica también en términos de impuestos, porque el costo del flete, de los seguros, tú lo tienes también que pagar en aduana. Claro. Hay una incertidumbre, por supuesto, y probablemente los más ricos piensan que desde el gobierno se estaría pensando en que la carga la lleven ellos, porque la idea es de que obviamente los que más paguen son los que más tienen. Sin embargo, el impuesto a la riqueza en República Dominicana, ¿tú crees que sigue siendo equitativa, justa? No es equitativo. ¿O puede ser mayor? Puede ser mayor. Y también en la República Dominicana hay mucha desigualdad. Ahora, fíjate, un impuesto a la riqueza, que es algo que está popularizándose en los Estados Unidos a través de Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts, en Europa. Y hay algunos ricos que lo piden. Sí, es algo que se va a tener que eventualmente poner. Pero también tú tienes que prepararte bien para eso. Y yo no sé si el gobierno
está suficientemente preparado para hacerlo. Ni desde el punto de vista administrativo, ni desde el punto de vista conceptual. ¿Y cómo podría hacerse eso? ¿A partiendo de cuáles elementos? ¿Monto de las fortunas? ¿Cómo? No voy a cometer el mismo error que el gobierno de salir a caminar sin saber para dónde voy. Cuando estudie el tema a profundidad, y te voy a ser honesto, el tema de impuesto al patrimonio, impuesto a la riqueza, es algo que yo no he profundizado en eso. Y sería deshonesto de mi parte. ¿Hay alguna otra opción que pudiera tener el gobierno? Ya hemos visto algunas de las ideas, hay otras que están por ahí, que pudiera optarse desde tu punto de vista como economista. Bueno, mira, yo creo que la idea, vamos a pensarlo en términos de cuál es la idea fundamental de lo que está proponiendo el gobierno. El gobierno está proponiendo un tratamiento de choque. Ya. Yo lo que creo es que puede hacer una consolidación fiscal gradual a través del tiempo. Y creo que con esto que acabo de mencionar aquí, el gobierno puede salir a caminar. ¿Cómo sería una consolidación fiscal? Una consolidación fiscal, tú eliminas los incentivos que se mencionan allí. Tú puedes comenzar con la eliminación, la reducción del presupuesto de educación de un 4 a un 3%, hasta tanto te puedan presentar mejor resultado en calidad. Creo que todo los programas de financiamiento del gobierno en acueducto, electricidad, etcétera, infraestructura, pueden hacerlo a través de financiamiento a largo plazo y que se paguen a sí mismos y que produzcan valor. Que esos acueductos tengan un valor presente neto positivo. Y mira, ahora se me ocurre que es algo que se me había olvidado mencionar: privatización, capitalismo popular. ¿Sí? El gobierno podría hacer lo mismo que hizo el gobierno de Pinochet, que extrañamente fue un gobierno de derecha, de agarrar Punta Catalina, ¿sí?, refinería, y privatizarla. ¿Cómo? Vendiendo el 50% de las acciones. Acabamos de comprar a la población. El 49%. Sí, el 49%, pero ahora es propiedad total. Bueno, entonces el 50% lo vamos a privatizar, pero no dándoselo a grupos económicos. ¿Ok? A la población. Sino a la población. Por eso lo de capitalismo popular. Capitalismo popular. Que un obrero pueda tener acceso a esas acciones, que les rindan mucho más, un 10, un 12%, como le puede rendir Punta Catalina, también es refinería. En refinería. ¿Solo esas dos o habría alguna otra entidad? Esos dos casos público? Yo creo que son, bueno, las EDES. Las EDES. Pero eso tú primero tendrías que sanearla a través de los programas de rehabilitación de redes y del financiamiento que yo acabo de proponer. Es decir, todo eso, esa infraestructura podría pagarse a sí misma. Y también tú podrías financiar parte de los programas que tú quieras hacer, incluso el déficit parte del déficit cuasi fiscal del Banco Central, a través de la privatización de refinería y Punta Catalina. Y otro punto importante, traspasar todos los depósitos del Estado en un periodo de 2 o 3 años en el Banco de Reserva al Banco Central. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central va a tener menos requerimientos de financiamiento que lo que tiene actualmente. Y eso obligaría entonces al Banco de Reserva a captar depósitos del sector privado. Que ahora solo capta... capta la masa privado, del Estado. Pero a competir por los depósitos privados. Y eso es importante porque si tú ves la mecánica de cómo eso ocurriría, el Banco de Reserva va a tener que ofrecer mayor tasas de interés.
y entonces mayores tasas de interés. Ya. Lo cual, por los depósitos. Sí, exactamente. Ya. Lo cual el Banco Central podría entonces suplir. Ya. Tasas pasivas. Pasivas. Bueno, pues muy bien, me parece muy interesante todo el conjunto de ideas. Que por cierto, eso lo propone el Fondo Monetario Internacional en un estudio que hizo hace varios años que ningún gobierno se ha atrevido a hacerlo. Ya. Como parte de la revisión del capítulo 4 del acuerdo con el fondo o algún estudio. No fue un estudio específico que se hizo hace muchos años, no recuerdo ahora mismo. Muy bien. Héctor, muchas gracias. Muy agradecido de tener esta conversación contigo. Hablamos y lo dejamos entre paréntesis, pero ojalá que pueda ser realidad el hecho de que puedas volver a escribir. Acento recibiría con los brazos abiertos una columna tuya semanal. Muchas gracias por tu punto de vista, tu criterio, tus comentarios críticos sobre cada uno de estos aspectos. Yo sé que es un poco difícil evaluar en el aire así como lo estamos haciendo, pero te agradecemos mucho esta conversación, Héctor. Muchas gracias, como maestro que eres, como economista también, intelectual, importante, agradecido, muy agradecido de nuestro lado. Y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo, que durante toda la semana va a continuar con otros economistas igualmente abordando el mismo tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.